Soy el profesor Luis Chávez y vamos a desarrollar el día de hoy dos principios fundamentales de la estática de fluidos, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. A ver, para ello tenemos que ver cómo cambia la presión dentro de un líquido. A ver, la experiencia, ¿qué es lo que demuestra? Imagínate que tú estás en una piscina y buceas. Luego de haber buceado en la piscina, hay un efecto que se siente y es clásico. ¿Cómo sale de la piscina? Aparte de mojado. Cansado. Ahora va a decir con hambre. También. Ya, pero hay otro efecto más, no te pases. Sales en brazo del salvavidas. No. Y un efecto típico es que se te tapan los oídos. Y cuando alguien dice, ¿pero por qué? Es que cuando yo me sumerjo, cuando estoy a cierta profundidad, entonces la presión aumenta. La experiencia demuestra que la presión aumenta con la profundidad. ¿De acuerdo? El problema es, ¿y cómo aumenta? O sea, ¿en qué proporción quiero decir? Y eso es lo que vamos a descubrir a continuación. Este punto debe ser 4, chequea. 4 o 5, no recuerdo. 5, ok, gracias. Punto número 5. Vamos a hablar de la variación de la presión en el interior de un líquido. Variación de la presión en el interior de un líquido. Y vamos a ser un poquito más específicos. De un líquido en reposo. Es obvio que estamos en la estática de fluidos, pero voy a hacer explícita esta condición. De un líquido en reposo. Muy bien, para ello analicemos un líquido. Por ejemplo, tenemos este líquido de cierta densidad. Puede ser el agua, puede ser aceite, mercurio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este líquido se encuentra en reposo. Y para representar eso, se suele colocar ese corchito, que es una boya. Esa boya me indica justamente que el líquido no está en movimiento, que el líquido se encuentra en reposo. Digamos que este líquido tiene una cierta densidad, ρ de líquido. Obviamente este líquido está en contacto con la atmósfera. Aquí habrá una presión atmosférica. Atmósfera. Muy bien. Voy a ubicar dos puntos a diferentes profundidades. Por ejemplo, ubico un punto a una profundidad HA y un punto B a una profundidad HB. La experiencia demuestra de que la presión en A, ¿cómo es comparada con la presión en B? Es mayor. A propósito, cultura general. ¿Cuál es el punto que existe a mayor profundidad? Dijimos que el punto más alto, ¿cuál era? El monte Everest. ¿Te acuerdas cuál era la altura? 8.800. Para ser exactos, 49. 8.849. Pero así como tú sabes el punto más alto, también tienes que saber el punto más bajo. La fosa de las Marianas. ¿Dónde queda? En el mar. Perfecto. Está bien ubicado. ¿Y a qué profundidad se encuentra? Cultura general. Es un poquito más de 10.000, pero con 10.000 es suficiente. Entonces fíjate, mayor profundidad 10.000, la mayor altura 8.800, ¿sí? Es mucho mayor, pues, mucho mayor. Entonces, mi problema es aquí. ¿Y cómo calculo esa diferencia de presiones entre los puntos A y B? Para ello, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar una porción de líquido.
o en jerga técnica, voy a tomar un elemento de volumen. Y este elemento de volumen, por comodidad, lo voy a elegir en forma cilíndrica. Esto simplifica tremendamente los cálculos. Elegimos un elemento de volumen en forma cilíndrica. Listo. Y a ese elemento de volumen lo ponemos por aquí. Extraemos imaginariamente este elemento de volumen, este cilindro de líquido. Yo quiero saber qué fuerzas actúan sobre ese elemento de volumen. Primero, es obvio que este cilindro tiene un cierto volumen de líquido. Y si tiene un volumen de líquido, tiene masa. Y si tiene masa, entonces actúa el peso. El peso se calcula como la masa por la aceleración de la gravedad. Pero yo te dije la clase pasada que una propiedad de los fluidos es la presión. La presión que existe en todos los puntos del fluido. Por lo tanto, en este punto B habrá una presión. Entonces, si el resto del fluido ejerce una presión sobre la tapa, habrá una fuerza que ejerce el resto del fluido sobre ese punto. Si la presión en ese punto es P sub B, y el área de la sección transversal, o sea, el área de la tapa es A, entonces concluyo que la presión que ejerce el fluido sobre la tapa será pues el producto de la presión en B por el área. Por la misma razón, también existe una presión en el punto A. Llamémosle presión P sub A. Por lo tanto, este fluido ejerce una fuerza sobre la base del cilindro. Y esa fuerza será vertical hacia arriba. Si la presión en la base es P sub A, entonces es evidente que la fuerza será la presión en A por el área. Tú podrías preguntarte, profe, pero ¿por qué esa fuerza que ejerce el fluido sobre la tapa y en ese caso la base del cilindro tienen esta orientación? ¿Por qué? Fácil, porque imagínate esto. Imagínate que tienes un globo inflado y lo sumerges en el interior de un líquido. ¿Qué va a ocurrir con el volumen de ese globo? Disminuye, pues, lo cual significa que el resto del fluido está comprimiendo al objeto. Eso es lo que está ocurriendo con este cilindro. Las fuerzas intentan comprimir a ese volumen. Por eso es que esas fuerzas tienen dicha orientación. Pero te dije, nota que estamos hablando de un líquido en reposo. Por lo tanto, es evidente que cualquier parte de ese líquido también debe estar en reposo. Y si está en reposo, a mí se me ocurre hacerle una traducción a la palabra reposo. Equilibrio. Por lo tanto, decimos, como el líquido está en reposo, como el líquido está en equilibrio, decimos, como el elemento de volumen, ese cilindro de líquido, como el elemento de volumen está en reposo, reposo, equilibrio, por lo tanto, ¿qué se cumple? Suma de fuerzas igual a 0. Suma de fuerzas igual a 0. Esto significa que, traducido a lo que estamos planteando, podríamos decir entonces que la fuerza, presión en A por el área, tiene que ser igual a la presión en B por el área más M por G. ¿Estás de acuerdo? Para que la suma sea 0. Ya está. Muy bien. Pero, ¿y cuánto vale la masa de ese elemento de volumen? Fácil. Clase anterior, ¿cómo se calculaba la densidad? Como la masa sobre el volumen. Por lo tanto, es evidente que esa masa se podrá escribir como el producto de la densidad por el volumen.
Por lo tanto, un paso más. La presión en A por el área de la sección transversal es igual a la presión en B por el área de la sección transversal más. Cambiamos la masa como densidad de líquido, ¿ya? Densidad de líquido por el volumen. Problema, si es un cilindro, ¿cómo calculo el volumen del cilindro? Área de la base multiplicado por la altura. El área de la base es A. ¿Y cuánto valdría la altura del cilindro? Facilito. HA menos HB, pues. La diferencia de las profundidades. No son alturas. ¿Ya? No son alturas, son profundidades, porque se miden de la superficie libre del líquido hacia abajo. Muy bien, entonces sería por HA menos HB. Listo, esa es la masa, multiplicada por la aceleración del arad. Ah, mira, qué chévere, se cancela el área. Por lo tanto, encuentro una primera expresión que me dice que la presión en B es igual a la presión en A más, y ordeno un poquito, la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por esta diferencia de profundidades. Pero eso lo voy a reescribir de una forma un poco más compacta. Y podemos hacer eso. Porque imagínate esto. La presión en a ver, acá sería A, ¿verdad? ¿No? A. Y acá sería B. Gracias por avisar. Eso es lo correcto, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es pasar a restar la presión en B. Y entonces lo reescribo. Presión en A menos la presión en B, la variación de la presión. Y esto es la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Y si estoy representando presión en A menos presión en B como delta de P, es evidente que HA menos HB lo puedo colocar como delta de H. ¿Qué tal, maestro? Listo, muchas gracias. Coloquemos delta de H. Y este resultado es tan pero tan importante que le vamos a dar un nombre especial. Le llamaremos teorema fundamental de la estática de fluidos. Teorema fundamental. Es un nombre simplemente, pero yo me referiré a este teorema de esa manera. Para describir estática de fluidos, voy a utilizar el otro nombre. Hidrostática. Hidrostática. ¿Qué es lo que me dice ese teorema? Que si yo quiero calcular la diferencia de presiones en dos puntos, todo lo que a mí me interesa es la diferencia de profundidades. ¿No me entiendes? Te pongo un ejemplo numérico. Lo que me dice ese teorema es que la diferencia de presiones entre dos puntos que están a 5 metros y a 6 metros es exactamente la misma que la diferencia de presiones entre dos puntos que están a 999 metros y a 1000 metros. ¿Notas eso? Porque lo que interesa no es que esté a 999 y no es que esté a 1000 metros. Lo que me interesa solamente es 1 metro. Eso es lo que importa. La variación de las profundidades, si lo quieres ver de esa manera. Claro que sí. Y como buen teorema, plantearemos el corolario, pues. Corolario. ¿Qué era corolario? Ya te lo expliqué. Consecuencia de un teorema. Consecuencia evidente. ¿Y qué cosa es evidente aquí? Mira qué fácil. Delta de H vale 0. Si delta de H vale 0, ¿qué concluyo? Reemplaza. Ya, la diferencia de presión es 0. Eso está bien.
Y por lo tanto, presiones iguales. Ya, pero vamos a hacer algo más explícito eso que está ahí. Ya, algo más explícito. Diremos lo siguiente. Dos puntos situados en el mismo líquido, en general el mismo fluido, en el mismo fluido que se encuentren al mismo nivel horizontal, diremos, tienen la misma presión. Luego veremos cómo aplicar ese corolario en algunas situaciones en concreto. Llámese manómetro, barómetro y vaso comunicante, ¿de acuerdo? Ya llegaremos a ese punto. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿qué te parece si particularizamos un poco esto? ¿Qué quiero decir? Si ya conozco cómo calcular la diferencia de presiones entre dos puntos, yo digo, ¿y cómo puedo calcular la presión en un punto? Eso es fácil de hacer. Mira, decimos, ¿qué pasaría si HB fuera 0? Vamos al dibujo del lado izquierdo. Si HB vale 0, ¿dónde estaría el punto B? En la superficie. Y por lo tanto, ¿qué presión soportaría? La presión atmosférica. Entonces, la presión en B será pues la presión atmosférica. Pero de igual manera, podemos decir, ¿sabes qué? A HA, llámale simplemente H. Y en consecuencia, a la presión en A, simplemente le vas a llamar P. Si hacemos esos cambios aquí, veamos lo que obtenemos. Entonces, presión en A, P, presión en B, presión atmosférica, más presión o densidad de líquido, aceleración de la gravedad, por la profundidad HA, H, menos la profundidad HB, 0. Y observa la ecuación que voy a obtener. Que la presión en el interior de un líquido es la presión atmosférica más la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. Y hemos encontrado, ahora sí, la expresión que estábamos buscando. ¿Qué es lo que me está demostrando esa expresión? Que la presión en el interior de un líquido aumenta linealmente con la profundidad. Y te he dicho la palabra clave. Si aumenta linealmente, ¿qué forma tendrá la gráfica de la presión versus la profundidad? Una línea recta. ¿Con qué pendiente? ¿Positiva o negativa? Positiva. Hagamos ese gráfico entonces. Fíjate las cosas que podemos obtener si sabemos algo de matemáticas. Coloco en el eje de las ordenadas la presión y en el eje de las abscisas la profundidad. Recta con pendiente positiva. Listo. Al ojo, chicos. ¿Quién será el intercepto de la recta con el eje de las ordenadas? Claro, sería la presión cuando H vale 0. Y esa es la presión atmosférica. Pero cuando trabajamos con rectas, yo les decía, también es importante que calculen la pendiente. Ya, primero, en general, ¿cómo calculaba la pendiente?
Variación de ordenadas entre variación de abscisas. Variación de ordenadas, delta de P. Variación de abscisas, delta de H. Por lo tanto, yo concluyo lo siguiente. Si calculo la pendiente, estoy calculando, obviamente, delta de P sobre delta de H. Pero observen el teorema. Teorema. Despejen delta de P entre delta de H. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Es una propiedad muy famosa. Pero aquí va a aparecer un tecnicismo. Es cierto que delta de P entre delta de H es la pendiente. Pero es bueno que desde este momento sepas que este delta de P sobre delta de H tiene el siguiente nombre técnico. Se llama gradiente de presión. Gradiente de presión. Cuando yo hable más adelante de la palabra gradiente, tú tienes que entender que el gradiente mide cómo cambia una cantidad con la posición. ¿Por qué te digo esto? Porque la próxima semana vamos a ver otro gradiente, el gradiente de temperaturas. Y 3 o 4 semanas después vamos a ver el gradiente del potencial eléctrico. Así que la palabra gradiente va a aparecer en varias oportunidades. ¿Qué cosa es el gradiente? Es una cantidad que me indica cómo varía otra cantidad en función de la posición. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Pero hay algo más que podemos decir aquí. Es evidente que si la presión, se le suele llamar presión absoluta, si la presión es la presión atmosférica más ρGH, es obvio que ρGH tiene que ser otra presión. Démosle un nombre especial. Le llamaremos presión hidrostática. Se denomina presión hidrostática, se denomina presión hidrostática de la siguiente manera. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad. A eso le llamamos presión hidrostática. Y por lo tanto, si eso es cierto, entonces podemos reescribir la presión absoluta y decir que la presión en un punto del líquido será la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. Esa sería la otra forma. Muy bien. Interpretemos ese resultado. Fíjense, lo que me está diciendo esa ecuación es esto. ¿Qué presión soporta este punto? Tienes que entenderlo así. Para saber qué presión soporta un punto, observa qué fluidos están por encima de ese punto. Yo veo que por encima del punto A hay dos fluidos, líquido y atmósfera. Y como hay dos fluidos, hay dos presiones. Debido a la atmósfera, presión atmosférica. Debido al líquido, presión hidrostática. Así lo tienes que entender. La presión en un punto como la suma de las presiones debido a cada uno de los fluidos que están por encima de ese punto. ¿De acuerdo? Con ello, veamos entonces algunas aplicaciones. Hay dos que son bastante directas. Quiero empezar con la pregunta 282, porque hay un pequeño detalle que vale la pena aclarar. Leamos. Pregunta 282. La figura muestra la dependencia entre la presión hidrostática de cierto líquido y la profundidad respecto a su superficie libre.
determine la presión hidrostática en Pascal a una profundidad H en metros. Vamos por partes. Necesito que entiendas que la gráfica que aparece en el problema no es esta gráfica. No es esta gráfica, ¿entiende? Presión hidrostática. Roge H. Construye la gráfica de la presión hidrostática versus la profundidad. Es una recta, pero que pasa por el origen. Es diferente. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, en el problema dice clarito que esa gráfica representa a la gráfica de la presión hidrostática. Por eso es que si yo prolongara esa recta tendría que pasar por este punto, necesariamente. Necesariamente. Entonces, cuidado, no es la misma recta. Sin embargo, es fácil darse cuenta de lo siguiente. Calculen la pendiente de esta recta. ¿No sería la misma que en este caso? Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Ah, es como si esta gráfica fuera esta, pero desplazada una cierta cantidad. ¿Notas eso? Esta recta y esa recta son paralelas. Entonces, cuidado con la diferencia. Una cosa es presión absoluta, esta de aquí, y otra cosa es la presión hidrostática. Habiendo entendido eso, vamos con la solución del ejercicio. Ya salió el problema. Primero, ¿qué me piden calcular? La presión hidrostática. Presión hidrostática. ¿Cómo se calcula? Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la profundidad H. Noto que para resolver el problema, primero debo calcular el producto de la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Nota lo que acabo de decir. Quiero calcular la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. ¿De dónde saco eso? De la pendiente. Se acabó el problema. De la gráfica. La pendiente. Ya, pero en esa gráfica, ¿cómo calculo la pendiente? Veamos. Variación de ordenadas. Ahí está, ahí está. A. Variación de abscisas. 1. La pendiente de esa gráfica es A entre 1. Pero por propiedad, la pendiente es igual al producto de la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad. Y se acabó el problema. ¿A qué sería igual la presión hidrostática? Esto, A, multiplicado por H. Problema resuelto. Bastante sencillo. Veamos otro ejercicio. Problema 283, que es un problema básicamente de interpretación del texto. Veamos. Se conoce que la presión absoluta al ingreso de una caverna, punto C, es 10 atmósferas. Ver figura. Si un buzo mide la presión absoluta en el punto A y determina que es 6 atmósferas, calcule la profundidad en metros que deberá descender a partir del punto A para encontrar el ingreso a la caverna. A ver, vamos por partes. Es un problema de comprensión de lectura. Lo que dice es, el buzo estaba aquí arriba, ¿sí? Y quiere ingresar a la caverna, ¿ya? Porque el buzo se ingresa, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiene que descender? ¿Ya? ¿Cuánto tiene que descender? Obvio, lo que tiene que descender no es la diferencia de profundidades. O sea, yo necesito calcular la diferencia de profundidades. ¿Y dónde obtengo eso? Se acabó. Teorema fundamental. Se acabó el ejercicio. La diferencia de presiones es igual a la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la diferencia de profundidades. ¿Cuánto vale la diferencia de presiones entre los puntos C y A? Vamos a ver.
10 atmósferas es la presión absoluta del punto C. 6 atmósferas la presión absoluta del punto A. Por lo tanto, esta diferencia de presiones será 4 atmósferas. Pero cada atmósfera vale 10 a la quinta pascal. Por 10 a la quinta pascal. Densidad de líquido dice que es agua, 1000. Por la aceleración de la gravedad, 10. Por esta diferencia en las profundidades. 40 metros. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Esa es la respuesta al ejercicio. Entonces, ejercicio bastante, pero bastante sencillo. Vamos a empezar entonces con este conocimiento. Vamos a empezar a analizar ciertas situaciones. Situaciones que se observan experimentalmente, se observan en la vida cotidiana. Y vamos a intentar explicarlos. Por ejemplo, empecemos hablando de los vasos comunicantes. ¿Ya? Vasos comunicantes. Un vaso comunicante es un recipiente que posee varias ramas. Ramas que en general tienen diferente grosor, tienen diferente área de sección transversal, tienen diferente forma también. Veamos un caso bastante común. Un vaso comunicante es este de aquí. Diferente forma, diferente grosor, diferente área de sección transversal. Este es un vaso comunicante, un recipiente hecho de vidrio usualmente. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre? Imaginemos que introducimos líquido por una de las ramas de ese vaso comunicante. El que tú quieras. Echa líquido por esta rama o por esta otra o por esta otra. ¿Qué es lo que vas a observar? Vas a observar que el nivel que alcanza el líquido en las 3 ramas es exactamente el mismo. Y eso es sorprendente. ¿Por qué? Dirás tú. ¿Qué tiene de sorprendente? Porque lo que uno esperaría es que el líquido ascienda más por la rama de menor sección transversal. Uno esperaría que el líquido ascienda más por la rama más delgadita. Sin embargo, la experiencia nos dice que el líquido asciende a la misma altura por las 3 ramas. Eso es lo que dice la experiencia, el experimento. ¿Podemos explicar esto haciendo uso de lo que tenemos hasta el momento? Sí, es bastante fácil. Observa. Para explicar por qué en las 3 ramas el nivel de líquido es el mismo, basta utilizar puntos que cumplan con las condiciones del corolario. Por ejemplo, a este punto le llamamos punto número 1, a este punto le llamamos punto número 2 y a este punto le llamamos punto número 3. ¿Por qué afirmo que esos 3 puntos cumplen con las condiciones del corolario? Simple. ¿Esos 3 puntos están en el mismo líquido? Sí. Claro. ¿Están al mismo nivel horizontal? Sí. También. Entonces, se cumple que la presión que soporta cada uno de esos puntos es la misma. Por lo tanto, es fácil concluir que la presión que soporta el punto 1 es igual a la presión que soporta el punto 2 y es igual a la presión que soporta el punto 3. Pero ahora nos preguntamos, ¿y qué presión soporta el punto número 1? Chequea, ¿qué fluidos están por encima del punto 1? Líquido y atmósfera. Por lo tanto, habrá 2 presiones, presión atmosférica y presión hidrostática. ¿Y en 2? También. ¿Y en 3? También. Es evidente que la presión atmosférica en las 3 ramas es exactamente la misma. Se va si quieres verlo. Por lo tanto, ¿cómo calculo la presión hidrostática en el punto 1? Densidad, gravedad, altura. ¿Y acá? ¿Y acá?
te das cuenta que para que la presión hidrostática sea la misma, entonces necesariamente la altura H tiene que ser exactamente la misma. Eso demuestra por qué en las tres ramas del líquido se asciende a la misma altura. ¿Ves? Podemos explicar ciertas observaciones experimentales utilizando la teoría que estamos planteando. Presión en 1, presión en 2 igual a presión en 3 y sería la presión atmosférica más la presión hidrostática, o sea la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por esa altura H. Listo. Hace bastante tiempo, en una práctica, propusieron lo siguiente. Fíjate, a ver si te acuerdas. Claro, tú te acuerdas de todo. El problema es que te olvidas en la práctica. Ya, tienes un vaso comunicante, ¿sí? Un tubo en U. Y es colocado un líquido en el interior. De acuerdo a lo que ya sabemos, el nivel del líquido es el mismo. A continuación, giramos ese vaso comunicante. Lo giramos un poquito. Lo giramos un poco. Listo. Es evidente cómo no se va a colocar el líquido. Creo que a nadie, incluyéndote, creo que a nadie se le va a ocurrir pensar que el líquido va a colocarse así, ¿verdad? Creo que es evidente, ¿verdad? A nadie se le va a ocurrir pensar eso, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Ya? Eso es evidente. Entonces, ¿cómo se dispone el líquido? De esta manera. El líquido se dispone de esta forma. Ya está. Listo. Y entonces, una de las preguntas será esta. Trazo esta línea paralela a la base. Y llamamos presión en A, o punto A, y punto B. Se preguntó en ese momento si la presión en A era igual a la presión en B. Es obvio que es falso. ¿Qué punto soporta mayor presión? B. Se nota al ojo. ¿Sí o no? Porque B está a mayor profundidad. Es evidente, ¿no? Es evidente. ¿De acuerdo? Y luego trazamos una línea horizontal y ubicamos un punto C y volvemos a hacer la pregunta. La presión en A es igual a la presión en C. Verdadero, porque están en el mismo líquido y están al mismo nivel horizontal. O sea, sí cumple eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces es bastante sencillo. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Lo que ahora quiero investigar es cómo podemos medir la presión en ciertas situaciones. Medición de la presión. Medición de la presión. Y para ello vamos a utilizar dos instrumentos cuyo funcionamiento debes conocer. El primer instrumento es el barómetro de Torricelli. ¿Ya han visto en química el tema de gases? ¿Todavía no? Ah, no te preocupes. Entonces, esto te va a servir para que entiendas con mayor facilidad la parte de gases. Vamos a ver. O en todo caso, si no lo entiendes ahorita, lo vas a entender en química. ¿Ya? Barómetro. El barómetro es un instrumento que me permite medir la presión atmosférica del lugar. Por ejemplo, tenemos un recipiente, ¿ya? Tenemos un recipiente que contiene un líquido. Es práctica común ponerle mercurio para aprovechar su gran densidad. Tenemos un recipiente que contiene mercurio. Listo. Y entonces vamos a colocar un tubo de ensayo y lo ponemos de cabeza. ¿Qué va a ocurrir? Nada. No vayas a pensar que al colocar ese tubo de ensayo de cabeza, el líquido va a subir. Eso es imposible. Eso es imposible. Y si no me crees, a la prueba en tu casa. En un recipiente que contiene agua, agarra un vaso de vidrio y ponlo de cabeza.
y me contará si el líquido asciende en el interior. Eso es imposible. Si tú quieres que el líquido ascienda, primero tienes que hacer un pequeño agujero, ¿de acuerdo? Entonces, cuando haces un agujero, ahora sí, el líquido empieza a ascender por el interior del tubo hasta alcanzar una cierta altura. Llamemos a esa altura H. Y ahora sí, cerramos el tubo. Es muy común, ¿sí?, que, por ejemplo, si esto es mercurio, se forme vapor de mercurio en la parte superior. Pero no hay problema, ahora te digo por qué. Entonces, ¿cómo puedo medir la presión atmosférica del lugar? El corolario me da la respuesta. Busca dos puntos que cumplan con las condiciones del corolario. Los puntos elegidos son A y B. Esos puntos A y B soportan la misma presión, porque están en el mismo líquido y están al mismo nivel horizontal. Igual presión. ¿Te acuerdas que te dije que si esto es mercurio, por ejemplo, se va a producir vapor de mercurio en la parte superior? Resulta que la presión de vapor es muy pequeña, insignificante con la presión que tú quieres medir, con la presión atmosférica. Y por lo tanto esa presión de vapor prácticamente es cero, como si no existiera vapor. Con eso en mente nos preguntamos, ¿qué presión soporta el punto A? Observa, ¿qué cosa hay, qué fluidos hay por encima del punto A? Solamente la atmósfera. Por lo tanto, la presión en A será la presión atmosférica. Veamos, ¿qué fluidos hay por encima del punto B? Solamente habría líquido. Entonces, solamente habría presión hidrostática. ¿Igual a quién? A la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad y por la altura de esa columna de líquido. Así podemos calcular la presión atmosférica de ese lugar. ¿No me entiendes? Te lo pongo de otra manera. Es obvio que la presión atmosférica aquí a nivel del mar ya es conocida. Pero imagínate que yo te mando a Ticlio, ya, pasaje de ida nomás. Entonces, te mando con este barómetro, ¿ya? ¿Sí? O mejor, te mando a Puno. Claro, allá también hay local de Cepre. ¿Ya? Entonces, sí, espérame, viendo. Te mando a Puno y te digo, ¿sabes qué? Quiero calcular, quiero saber cuánto vale la presión atmosférica en Puno. Entonces tú agarras tu barómetro, yo te llamo por teléfono y la única información que te voy a pedir es, si utilizas mercurio, ¿cuál es la altura que ha alcanzado el mercurio dentro del probeta? Porque resulta que conociendo H, automáticamente ya conozco cuánto vale la presión atmosférica, si sé el líquido que has utilizado. ¿Te das cuenta? Puedo calcular la presión atmosférica en forma indirecta. ¿De acuerdo? Eso es. Pero hay algo más aquí. Porque resulta que podemos obtener una nueva equivalencia. A ver, me explico mejor. Hagamos el experimento a nivel del mar. ¿Ya? Hagamos el experimento a nivel del mar. A nivel del mar. Es obvio que a nivel del mar, la presión atmosférica es la presión atmosférica a nivel del mar. ¿Y cuánto habíamos dicho que era? 1,0134. 0,13 por 10 a la quinta pascal. ¿Está? Eso es lo que quiero colocar aquí. Entonces, reemplacemos. A nivel del mar, la presión atmosférica vale 1,013 por 10 a la quinta. Igual. Densidad de líquido, como es mercurio, ¿ya? Como es mercurio, vamos a poner así, la densidad vale
13.600. Por la aceleración de la gravedad, 9,81. Por H. Haz el cálculo, por favor. ¿Cuánto sale el H? 0,759. O sea que aproximadamente 0,76. Entonces, H me sale 0,76 metros. O mejor, 76 centímetros. Y es allí donde yo me invento la siguiente equivalencia. La presión atmosférica a nivel del mar, prácticamente 1 por 10 a la quinta pascal, equivale a la presión ejercida por una columna de mercurio igual a 76 centímetros. Dicho de otra manera, aparece una nueva equivalencia. 1,013 por 10 a la quinta pascal, o aproximadamente 1, pues, ¿no? 1 por 10 a la quinta pascal, eso equivale a 76 centímetros de mercurio. Esta es la equivalencia que debes conocer. Cuidado, no vayas a pensar que estoy igualando presión con longitud. ¿Sí? No estoy igualando presión con longitud. Simplemente lo que estoy diciendo es que la presión ejercida por 76 centímetros de mercurio, ¿sí?, es la presión de 1 por 10 a la quinta pascal. O si quieres, de frente 10 a la quinta pascal, para no trabajar con los decimales. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos diciendo. A ver, aplicación. Aplicación. Facilito. Tienes el barómetro. ¿Ya? El barómetro. Y por ejemplo, te mando a Ticlio. ¿Sí? Te mando a Ticlio. No, o sea, ya regresaste de Puno. Y ahora te mando a Ticlio. ¿Ya? Y en Ticlio tú vas a utilizar ese barómetro con mercurio. ¿Ya? Entonces, yo quiero saber la presión atmosférica en Ticlio. Entonces te llamo, ¿no? No sé cómo, porque en Ticlio no hay señal, ¿ya? Pero te llamo. ¿Ya? ¿Ya? Te llamo. Y te pregunto, ¿cuál es la altura que marca tu barómetro? Y tú me respondes 19 centímetros. Entonces yo sé que la presión atmosférica en Ticlio vale 19 centímetros de mercurio. O vale 1,013 por 10 a la quinta pascal entre 4. Piensa lo que acabo de decir. Piensa. ¿Ya lo entendiste? 19. ¿No es la cuarta parte de 76? Sí. Ah, ya. Entonces, si esta presión en pascal equivale a 76 centímetros de mercurio, 19 centímetros de mercurio equivaldrá a la cuarta parte de esto, ¿sí o no? ¿Ves cómo la conversión es inmediata? Cuando tú tengas en un problema densidad, o en este caso, mercurio, el problema sale al toque. Sale al toque. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien. Ya conocemos al barómetro de Torricelli. Ahora, hablemos del manómetro. Del manómetro de rama abierta. Manómetro. ¿Y para qué me sirve el manómetro? Para medir
una presión muy especial de gas, ¿sí? Presión muy especial. ¿Qué presión es esa? Ahora te comento. Dibujemos al manómetro. Tienes un tubo en U, al cual vas a conectar con un recipiente esférico. En ese recipiente esférico vas a colocar un gas. Y para que el gas no se escape, lo vas a confinar utilizando un líquido. Utilizamos un líquido. Mejor si es mercurio. Primero lo hacemos en forma general. Esto es un gas. Resulta que si medimos el desnivel entre las dos ramas de líquido, nota que significa desnivel. El nivel libre de líquido en una rama, el nivel líquido o el nivel libre de líquido en la otra rama, esta diferencia es el desnivel. Resulta que si yo conozco el líquido utilizado y conozco el desnivel entre las ramas de líquido, yo podré medir un tipo especial de presión. Nota que todavía no te he dicho cómo se llama esa presión, ¿de acuerdo? ¿No entiendes? Me explico mejor. Para eso vamos a utilizar otra vez el corolario. Quiero buscar dos puntos que cumplan con las condiciones del corolario. ¿Cuáles son esas condiciones? Mismo líquido. ¿Qué más? Mismo nivel horizontal. Los puntos elegidos son el punto A y el punto B. Esos puntos cumplen con las condiciones del corolario. Por lo tanto, concluyo que la presión en A y la presión en B son iguales. Pero pregunta, ¿qué fluido existe por encima del punto A? Gas. Por lo tanto, la presión que soporta el punto A será la presión del gas. ¿Por qué? Porque resulta que cuando tienes un gas confinado, la presión en todo punto del gas es exactamente la misma. Exactamente la misma. Igual a la presión que soporte el punto B. Otra vez, ¿qué fluidos están por encima del punto B? Líquido y atmósfera. Por lo tanto, habrá presión atmosférica y presión hidrostática. Presión atmosférica más presión hidrostática. Densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por la altura, que es delta de H. Un detalle. ¿Por qué yo decía que conociendo el líquido utilizado y conociendo el desnivel, puedo saber un tipo especial de gas? ¿Por qué no dije, puedo saber la presión del gas? La respuesta es la siguiente. Te das cuenta que conociendo la densidad de líquido y el desnivel, no puedo calcular la presión del gas. Piensa, no puedo calcular la presión del gas. Me falta algo. Mira la ecuación. Otra vez, conozco el tipo de líquido. O sea que conozco la densidad de líquido, obvio. Conozco el desnivel del TDH. G también es conocido. Sin embargo, no puedo calcular la presión del gas. ¿Por qué no? Porque no conozco la presión atmosférica. Profesor, pero no vale 1,6. No vale. Porque esa presión atmosférica es a nivel del mar. Otra vez, te mando otra vez a Ticlio. Tú no sabes cuánto vale la presión atmosférica. Por lo tanto, no puedes saber cuánto vale la presión del gas. El manómetro no te permite calcular la presión del gas. No te permite calcular la presión absoluta. Porque no conoces la presión del gas. Ojo, eso no es de extrañarse. Porque prácticamente
todos los dispositivos que trabajan con gases, ¿sí? La presión que se declara es la presión que voy a comentarte a continuación. Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Esto que está aquí es conocido y esto que está aquí es conocido. Entonces, la única presión que yo puedo calcular es esta presión de aquí. En español, esta presión es la presión que sí mide el manómetro. Y si es la presión que mide el manómetro, ¿qué nombre le vamos a dar? Presión que mide el manómetro. Presión manométrica. Cuando yo decía, conociendo el tipo de líquido y conociendo el desnivel, puedo calcular un tipo especial de presión, estaba hablando de la presión manométrica. A eso me estaba refiriendo. Entonces decimos, se define la presión manométrica, o sea, la presión que mide el manómetro. Y esto sería presión manométrica. Si me piden calcular la presión manométrica, esto se puede calcular como la densidad de líquido por la aceleración de la gravedad por el desnivel. Pero si eso es cierto, entonces puedo reescribir la ecuación anterior. ¿Cómo? Si la presión del gas, que se le conoce como presión absoluta, si la presión absoluta es la presión atmosférica más este término, es obvio entonces que la presión absoluta, o la presión del gas simplemente, es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. A eso me estoy refiriendo. Entonces, yo te decía lo siguiente. En la práctica, con lo que nosotros solemos trabajar es con la presión manométrica, no con la presión absoluta. Y es obvio. Me explico mejor. Por ejemplo, tú quieres llenar con aire las llantas de un automóvil. ¿Ya? Cuando vas a la persona encargada te va a preguntar, ¿cuánto de aire quieres que le eche? ¿Cuánta presión? Entonces tú le vas a decir 30. Le vas a decir 35. ¿De acuerdo? No te preocupes por la unidad. Cuando tú dices 30, dices 35, ¿sabes qué presión es esa? La manométrica. La manométrica. No es la presión absoluta. ¿Por qué no? Porque obviamente la presión absoluta, ¿de qué está dependiendo? De la presión atmosférica. Y la presión atmosférica depende del lugar. Yo echo aire a un automóvil en Lima, le pongo 30. Me voy a Ticlio, ¿cuánta presión le echo? 30. Porque es la presión manométrica. Obviamente la presión total, la absoluta, será diferente en Lima que en Ticlio, pues. Es por eso que el fabricante siempre declara la presión manométrica, porque no depende de la presión atmosférica, ¿no? O sea, es una presión bastante útil. A ver, practiquemos. Ejercicio de práctica calificada pasada. A ver si te acuerdas. Sí, yo sé que tú te acuerdas. El problema es que en la práctica te olvidas. Tienes un gas por aquí. Lo confinas utilizando mercurio y conoces que el desnivel entre las ramas del mercurio es de 38 centímetros. Dos preguntas. Uno,
¿Cuánto vale la presión manométrica en centímetros de mercurio? No hay nada que calcular. ¿Sabe leer? Ya tiene la respuesta. ¿Cuánto vale la presión manométrica de ese gas en centímetros de mercurio? 38 centímetros de mercurio. Ya está. Es esto, pues. Es esto. ¿Qué fue lo que dijimos? Que centímetro de mercurio es otra unidad para la presión. Entonces, no te extrañe que yo diga que la presión manométrica del gas es 38 centímetros de mercurio. Porque eso es lo que me dice la ecuación. La ecuación me dice que la presión manométrica es debido a esta columna de líquido. ¿No dijimos eso? 38 centímetros de mercurio. Muy bien. ¿Y cuánto valdría entonces la presión manométrica en pascales? Esto entre 2. O en atmósferas. 0,5 atmósferas. Ahora suponte que este manómetro está a nivel del mar. Pregunta final. ¿Cuánto vale la presión absoluta del gas en atmósferas? 1,5 atmósferas. Porque la presión manométrica le tienes que sumar la presión atmosférica. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso te comenté. Cuando tú veas mercurio, alégrate. Porque hay una conversión inmediata, pues. Ya no tengo que calcular esto. De frente obtengo la respuesta. Y si no me crees, planteémoslo en un par de ejercicios. Por ejemplo, al ojo, veamos el problema 289. ¿No ves que es mercurio? Sale mirando. Atención. Se muestra un manómetro conectado al recipiente del gas. Determine la presión absoluta en atmósferas. Considere que la presión atmosférica vale una atmósfera y una atmósfera vale 76 centímetros de mercurio. Vamos a la pregunta. Primero, ¿cuánto vale la presión manométrica del gas en centímetros de mercurio? 20. Siguiente pregunta. ¿Cuánto vale la presión? ¿Sí? ¿Cuánto vale la presión absoluta del gas en centímetros de mercurio? ¿Que la estás pensando todavía? 96 centímetros de mercurio. ¿Estamos de acuerdo? Pero el problema no te pide la presión absoluta en centímetros de mercurio. ¿Qué te piden? En atmósferas. Pero si 76 centímetros de mercurio es una atmósfera, ¿cuántas atmósferas serán? 96 centímetros de mercurio. 1,26. Problema resuelto. ¿Ves? Cuando es mercurio, el problema sale con sumas y restas. ¿Sí? O igual no lo vas a hacer. ¿Ya? A menos que escuches. Ahora, tú dirás, profesor, ¿y si no fuera mercurio? Igualito sale, solo que ahora sí vas a operar. Problema 288. Un manómetro de extremo abierto usa un líquido para medir la presión de un gas. Ver la figura. Si la presión manométrica del gas es 0,5 por 10 a la quinta pascal, calcule la densidad de líquido en gramos por centímetro cúbico. G vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya no es mercurio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la presión manométrica? Y lo tienes, pues. Densidad de líquido, gravedad por desnivel. Pero la presión manométrica no es conocida y el desnivel no es conocido y la gravedad no es conocida, entonces no puedes calcular la densidad de líquido.
Ya sabe, problema resuelto. No, dice el otro. ¿Entiendes? O sea, es inmediato. Es inmediato. Incluso, si tú no te acordaras de la ecuación, podrías deducirlo, como lo estamos haciendo ahorita. O sea, no te vas a demorar más de 10 segundos igualar estas presiones y ver qué es lo que sale. No te va a demorar más de 10 segundos igualar estas presiones y reconocer qué cosa es presión manométrica. Si te olvidas las ecuaciones, las vuelves a deducir al toque. ¿De acuerdo? Eso es. Pero hay un ejercicio mucho, pero mucho más difícil de esta parte. Y quiero comentártelo con detalle. 2.93. Este ejercicio es difícil porque me obliga a hacer varios gráficos. El problema es que ustedes no tienen la costumbre de graficar el ejercicio. Quieren la fórmula, quieren reemplazar y operar. Y eso es lo que no suele ocurrir en un ejercicio. Tienes que graficar. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, mucha atención con este ejercicio. Muy bien. Leamos. Dice, en el vaso comunicante que se muestra, se vierte un aceite de densidad ρ en el recipiente de menor área A, tal que la densidad de líquido, ρ de líquido, es 3 veces ρ. El aceite en el recipiente tiene una altura h. Determine la altura que asciende el líquido en el recipiente de mayor área, 3A. Vamos por partes, hay que traducir la información. ¿Qué cosa había inicialmente en el recipiente? ¿Qué había? ¿Líquido o aceite? ¿Qué había primero? Líquido. Ese es lo primero, pues. En el recipiente hay líquido. Entonces, dibujemos ello. El área de la sección transversal de esta rama es A y aquí es 3A. Eso es lo que hay al inicio. Y por la teoría de vaso comunicante, el nivel de líquido en ambas ramas es el mismo. Ahora, dice que se introduce en la rama de menor área aceite. ¿Qué ocurre cuando yo por aquí echo aceite? Este nivel de líquido en la rama izquierda baja y en la rama derecha sube. Nota, no podrías darte cuenta de ello a menos que hagas el dibujo. No podrías darte cuenta de ello. ¿Cuánto de aceite hemos echado en la rama izquierda? Una altura h. Aceite, h. Muy bien. ¿Qué preguntan? Determine la altura que asciende el líquido en la rama derecha. O sea que me piden calcular cuánto vale x. Eso es todo lo que me dan como dato. Y obviamente la relación entre las áreas de las secciones transversales. Muy bien. Por lo que hemos aprendido en vaso comunicante, en barómetro, en manómetro, es evidente lo que tengo que hacer. ¿Qué voy a aplicar? ¿Qué he aplicado en los 3 últimos casos? Corolario. Voy a buscar 2 puntos que cumplan con las condiciones del corolario. Ya los encontré. Estos 2. ¿Estás de acuerdo? ¿Esos puntos están en el mismo líquido? Sí. ¿Están al mismo nivel horizontal? Sí. Por lo tanto, soportan la misma presión. Entonces decimos, la presión que soporte el punto A es igual a la presión que soporte el punto B. Ya de arranque, sabiendo que la presión que soporte ese punto tiene que ver con los fluidos que estén por encima de ese punto. ¿Qué presión soporta el punto A? Ya de frente, dime qué presiones soporta el punto A. Atmosférica. ¿Qué más? La de líquido, hidrostática. ¿Y cómo se calcula la presión hidrostática? Presión, densidad. En este caso sería del aceite. Por la gravedad, por la altura, H. Igual. ¿Qué presión o presiones soporte el punto B? Atmosférica más hidrostática. Densidad de líquido
por la aceleración de la gravedad, y acá tengo un problema. Porque se entiende que lo que yo debo utilizar es esta altura, ¿verdad? Y solamente tengo X. No, no es H menos X, no te pases. Este H no tiene nada que ver con esto, en lo absoluto. ¿Podrían coincidir? De repente, pero yo lo dudo. Pasa. Entonces, problema, yo no sé cuánto vale esta altura. ¿Qué te parece si a esto le llamo Y? Se entiende entonces que la altura que yo debo colocar para la presión hidrostática del líquido es X más Y, ¿estás de acuerdo? Pero yo quiero X y no conozco Y. Por lo tanto, lo primero que yo tendría que hacer es encontrar una relación entre X e Y. Y esa es la parte que requiere cierto ingenio. ¿Por qué? Horror de principiante. Profesor, pero si en la rama derecha subió X, en la rama izquierda ¿no tendría que haber bajado X? Imposible. Imposible. ¿Por qué razón? Las áreas son diferentes. Antes de hacer las cuentas, aplica un poco de criterio, sentido común. Sí, escucha, sí, en la rama derecha, la rama de mayor área, subió X, en la rama izquierda, en la rama de menor área, habrá bajado más o menos que X. Es obvio que más, ¿sí o no? El problema es, ¿cuánto? Vamos a averiguarlo. Y averiguarlo es muy fácil. Fíjate. Primero, es allí donde entra la importancia del dibujo que hemos hecho. Fíjate. Si yo comparo estos dibujos, yo veo que este volumen de líquido, este es el líquido, este es el aceite, no te olvides. Yo veo que este volumen de líquido ha, entre comillas, desaparecido. ¿O no? Aquí había líquido y acá ya no lo hay. Ese líquido aparentemente ha desaparecido de la rama izquierda. Pero si vuelvo a comparar este dibujo, yo veo que este volumen de líquido ha aparecido en la rama derecha. Pero ¿qué dijimos? Que los líquidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué significaba incompresible? Que no cambia el volumen. Por lo tanto, yo puedo afirmar que el volumen que desapareció y el volumen que apareció, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Por lo tanto, volumen que, entre comillas, desapareció. ¿Cómo calculo el volumen de un cilindro? Área por altura. A por Y. Volumen que, entre comillas, apareció. 3A por X. Por lo tanto, encontramos que Y vale 3X. ¿Te das cuenta que ya puedo inventarme una regla práctica? Si la relación de áreas es de 1 a 3, entonces la relación de desplazamientos, ¿cómo tiene que estar? No tiene que estar de 1 a 3, de 3 a 1, es al revés. Porque no dijimos que en la rama más chiquita, la más delgada, tiene que bajar más, es de 3 a 1, es al revés. Inversa si quiere verlo. De 1 a 3, de 3 a 1. Por lo tanto, si a este le llamé X, al ojo podría haberle llamado a él 3X. Y eso te facilita el cálculo. Ya está. X más Y, pero Y vale 3X. ¿Se acabó? Presión atmosférica se va un G y reemplazo. Densidad del aceite. Rho, ¿verdad? Rho por H igual. Densidad del líquido 3 Rho por 4X. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? H 12avos. Y esa es la solución al ejercicio. ¿Ves? Buenazo el ejercicio, pero no es directo. Si tú no haces esos dos dibujos
es casi imposible que resuelvas ese tipo de problemas. No hay manera. Vamos a plantear dos principios, es decir, resultados que se obtienen de los experimentos, ¿sí? El principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Muy bien, empecemos con el principio de Pascal. Lo que tienes por aquí es un recipiente que contiene un líquido en su interior, ¿de acuerdo? Y ese recipiente, esta botella, tiene 3 agujeros que hemos tapado con 3 corchos. Corchos idénticos, de la misma masa, de la misma sección transversal, del mismo material, etc. Hemos colocado los corchos, ¿sí?, en cada uno de los agujeros, de tal forma que esos corchos están a punto de salir de ese recipiente. Están a punto de salir disparados de ese recipiente. Muy bien, a continuación aplicamos una fuerza F al émbolo que tenemos por aquí, ¿sí? Aplicamos una fuerza F al émbolo. ¿Qué se observa? Se observa que los corchos salen disparados. Lo más interesante es que esos corchos salen disparados con la misma rapidez. La misma rapidez. Y ese resultado le permitió a Pascal entender qué es lo que había ocurrido en ese caso. Para entenderlo nosotros vamos a poner numeritos, ¿de acuerdo? Entonces, ubiquemos los siguientes puntos. Punto número 1, punto número 2 y punto número 3. Es evidente cuál de esos puntos soporta mayor presión. ¿Qué punto soporta mayor presión? 3. ¿Por qué? Porque está a mayor profundidad. Entonces pongamos numeritos. La presión en el punto número 1, que sea pues de 50 pascales. La presión en el punto 2 debe ser mayor. Entonces pongamos presión en el punto número 2, 70 pascales. Y la presión en el punto número 3, pongámosle otro valor, 100 pascales. A continuación, aplicamos una fuerza F igual a 20 newtons sobre el émbolo. Al aplicar esa fuerza sobre el émbolo, es evidente que estamos aumentando la presión. Resulta que, si pudiéramos medir cuáles son las nuevas presiones en estos puntos, encontraríamos lo siguiente: que la nueva presión en el punto número 1 ahora sería de 60 pascales. La presión en el punto número 2 ahora sería de 80 pascales. Y la presión en el punto número 3 ahora sería de 110 pascales. Entonces uno dice, no entiendo, pero la presión en el punto 3 ¿no es más grande? Sí. ¿Y entonces por qué este corcho sale disparado con la misma rapidez con la que salió disparado el corcho, en donde la presión era 60 pascales? Es evidente entonces que la salida del corcho nada tuvo que ver con el valor de la presión en ese punto. Me explico mejor. En el punto número 1, ¿en cuánto aumentó la presión? En 10 pascales. Y en el 2, también en 10 pascales. Y en el 3, estos corchos salen disparados con la misma rapidez porque el cambio de presión, el aumento de presión que experimentó cada punto es el mismo. Pero, ¿por qué 10? ¿Por qué no 20, 50, 80? ¿Por qué 10? Ya.
¿Quién ocasionó ese aumento de presión? La fuerza. Pero el aumento de presión no sería la fuerza que le aplicaste, 20, sobre el área de la tapa, sobre el área del émbolo, que vale 2. Y esto también vale 10 pascales. Y con esos numeritos uno ya descubre lo que quiere decir Pascal con todo lo que he escrito. Si yo aumento la presión en un punto del fluido, todo punto del fluido, todo, incluyendo las paredes del recipiente que lo contiene, aumentará en la misma cantidad. Lo que se transmite, de acuerdo a lo que dice el principio de Pascal, lo que se transmite a través de un fluido no es la fuerza, no es la presión. ¿Qué es lo que se transmite? La variación, el cambio de presión. Eso es lo que dice el principio de Pascal. Y podemos utilizar el principio de Pascal para explicar el funcionamiento de una prensa hidráulica. ¿Para qué sirve una prensa hidráulica? Para multiplicar fuerzas. Por ejemplo, imagínate los frenos de un automóvil. Tú aplicas fuerza con tu pie al freno del automóvil. Esa fuerza que aplicas es pequeña. Sin embargo, de alguna manera, esa fuerza logra detener un auto que se movía a gran velocidad. Eso ocurre porque de alguna manera esa fuerza que tú has aplicado está multiplicándose, está aumentando. Imagina una gata hidráulica. No sé si es gato o gata. Ya, gata hidráulica. Entonces, la gata hidráulica, con una sola mano, empiezo a empujarla y en el otro extremo, como una botella, por ejemplo, empieza a levantar todo un automóvil. La fuerza de mi brazo está siendo multiplicada utilizando la gata hidráulica. ¿Cómo es que funciona ello? Veamos. Tienes un vaso comunicante en el cual vamos a colocar un líquido. Cuidado, el principio de Pascal dice clarito, un cambio de presión en un punto de un fluido, pero para la aplicación que yo le voy a hacer, necesito que sea líquido. ¿De acuerdo? Muy bien. A ese tubo en U, a ese vaso comunicante, le coloco un par de tapas, émbolos de áreas A1 y A2. Si yo quiero multiplicar la fuerza, debo aplicar la fuerza en el émbolo más chiquito, A1, F1. Y lo que voy a encontrar es que en el otro émbolo va a aparecer una fuerza más grande. ¿Cómo explicamos eso? Pascal, al aplicar una fuerza sobre este émbolo, obviamente la presión en este punto está incrementándose. ¿Qué es lo que dice el principio de Pascal? Que ese aumento de presión se va a transmitir a todo punto del fluido, en particular debajo de la tapa. Como debajo de la tapa ha aparecido o existe un incremento de presión, va a aparecer una fuerza adicional, una fuerza que ejerce el fluido sobre la tapa. Llamémosle a esa fuerza F2. ¿Qué relación existe entre la fuerza 1 y la fuerza 2? Planteémoslo. Por el principio de Pascal, voy a igualar el aumento de presión en el punto número 1 con el aumento de presión en el punto número 2. Nota, lo que igualo no son las presiones. Yo no estoy aplicando corolario,
¿Entiendes? No estoy aplicando corolario. Estoy aplicando el principio de Pascal, que me dice que si la presión aumenta aquí en una cierta cantidad, en este otro punto también aumentará en la misma cantidad. Ten cuidado. Pero decimos, ¿y cómo calculo el incremento de presión en el punto número 1? Fácil. La fuerza sobre el área. ¿Y cómo calculo el incremento de presión en el punto número 2? La fuerza sobre el área. Y para entender cómo funciona esto, despejemos F2. Se nota clarito que F2 será igual. Lo voy a colocar así. Área 2 sobre área 1 multiplicado por F1. Y eso me permite analizar dos situaciones. Primer caso, ¿qué ocurre si el área 2 es mayor que el área 1? Pregunta, ¿cómo sería F2 comparado con F1? Mayor, pues si no lo entiendes, ponle numeritos. F2 es igual a F1. Ah, hemos logrado multiplicar la fuerza. O sea que sería el caso que está allí. Aplico una fuerza en el émbolo chiquito y obtengo una fuerza mayor en el émbolo grande. Pero también podría ocurrir esto. ¿Qué ocurre si el área 2 fuera menor que el área 1? Entonces F2 sería menor que F1. Obviamente eso no tiene ninguna aplicación. Mucho menos qué ocurre si el área 2 fuera igual al área 1. Creo que a nadie se le va a ocurrir construir una prensa hidráulica con esa característica, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Ya, listo. Muy bien, puede ser, dice el otro. Ok. Muy bien. Pero hay algo más. Resulta que como todo en la vida, todo tiene un precio. 510 en tu caso. Todo tiene un precio. ¿Cuál es el precio que hay que pagar aquí para que esta máquina multiplique la fuerza? Hay un precio que hay que pagar. Quiere decir que si esta fuerza aumenta, hay algo que tiene que disminuir. Vamos a averiguarlo. Y para eso ya hice el problema 293. ¿Qué fue lo que dije? Que si aquí, en el émbolo chiquito, el cuerpo se desplaza una cierta cantidad, en el émbolo grande, ese desplazamiento, ¿cómo tiene que ser? Menor. Para entender mejor eso, hagamos las cuentas. Llamémosle al desplazamiento del émbolo número 1, delta de H1, y al desplazamiento del émbolo número 2, delta de H2. Y entonces decimos, como el líquido es incompresible, entonces ya explicamos que el volumen que, entre comillas, desaparece del lado izquierdo es igual al volumen que, entre comillas, aparece al lado derecho. Pero ¿a qué es igual el volumen que desaparece en el lado izquierdo? Área por desplazamiento. Bueno, delta de H1. Y aquí, área 2 por delta de H2. Ahí se nota clarito. Son inversamente proporcionales, ¿sí o no? Más grande es el área, el desplazamiento es menor. Ya está. Entonces, si eso es cierto, combinemos esta ecuación y esta ecuación para dar lugar a la ecuación de la prensa hidráulica.
y diremos lo siguiente, que F1 sobre F2 despeja, ¿a qué es igual? Al área 1 sobre el área 2. Despeja de la última ecuación, delta de H2 sobre delta de H1. Esta es la ecuación de la prensa hidráulica. Cuando yo te decía, todo tiene un precio, me refería a lo siguiente. Esto también lo podemos entender de otra manera. Para eso, quiero que iguales el primer con el tercer término de la ecuación. F1 sobre F2 igual a delta de H2 sobre delta de H1. Mándalos a multiplicar. F1 por delta de H1 es igual a F2 por delta de H2. Aguanta, a estos los conozco. Fuerza por distancia coseno de cero. ¿Qué es eso? Trabajo. Estoy descubriendo que el trabajo que desarrolla la fuerza F1 tiene que ser igual al trabajo que desarrolla la fuerza F2. Moraleja, moraleja. Esta máquina multiplica fuerzas, pero no multiplica la energía. El trabajo que tú desarrolles aquí va a ser exactamente el mismo trabajo que vas a obtener al lado derecho. Y como el trabajo tiene que ser el mismo y has logrado multiplicar la fuerza, era evidente que el desplazamiento tenía que ser menor. Todo cuadra, como te puedes dar cuenta. Para terminar, tengo 20 minutos, les comento el principio de Arquímedes. Nuevamente, vamos a ver al experimento. Apelemos otra vez al experimento. ¿Ya? Tenemos en el aire, ¿ya? Tenemos en el aire un bloque al cual hemos colgado de un dinamómetro, un instrumento para medir fuerzas. Entonces, supongamos que observamos cuánto marca el dinamómetro. Marca una cierta fuerza, que en este caso sería la tensión. ¿Cuánto marca el dinamómetro? T. ¿Sí? T. Listo. A ese conjunto que estaba en el aire, vamos a colocarlo en el líquido, en el agua, por ejemplo. ¿Cuánto marca el dinamómetro en este caso? T'. ¿Y sabe lo que afirma, lo que dice el experimento? Que este T' es menor que T. Eso es lo que dice el experimento. Es como si el cuerpo hubiera experimentado una pérdida aparente de peso. Como si por alguna razón se hubiera hecho más liviano. ¿Cómo podemos explicar eso? Vamos por partes. Primero, se entiende que en el primer caso ese bloque está en equilibrio, ¿verdad? Por lo tanto, la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Esa tensión, ¿con quién se suma a 0? Con el peso. Por lo tanto, es obvio que la tensión es igual a mg. ¿Está bien? La tensión es igual a mg. Es evidente que el peso del cuerpo no va a cambiar. Aquí, el peso sigue siendo mg. Pero encuentro que hay algo que no cuadra. ¿Por qué no? Porque si la tensión es menor, la tensión prima es menor que T, eso significa que T' tiene que ser menor que el peso mg. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una fuerza T', que es menor que el peso, logre que este cuerpo se encuentre en reposo? ¿Cómo es posible que ese cuerpo permanezca en equilibrio? Deduzco entonces que me he olvidado de una fuerza. Pero esa fuerza, ¿quién se la debe ejercer? Es obvio que es el líquido, el fluido en general. ¿De acuerdo? Entonces, yo concluyo de lo que estoy comentando, de que este fluido, el líquido en mi ejemplo, debe estar ejerciendo una fuerza. Y esa fuerza
tiene que ser necesariamente vertical y hacia arriba. ¿Por qué? Porque no dijimos que él era menor que el peso. Entonces se requiere una fuerza vertical hacia arriba. Esa fuerza que ejerce el líquido sobre el cuerpo se llama fuerza boyante o simplemente empuje. Empuje. Entonces, el experimento me permite deducir que tienes aquí, cuando un cuerpo se encuentra sumergido o parcialmente sumergido en ese líquido, tienes una fuerza por parte del fluido, empuje vertical y hacia arriba. Pasa. Ahora, ¿y cómo calculo, sí? ¿Cómo calculo la magnitud de ese empuje? Arquímedes también nos da la respuesta. Arquímedes nos dice, observa esto, observa que si el recipiente inicialmente con líquido estaba completamente lleno, al colocar el bloque en su interior, es obvio que va a haber una masa de líquido que va a ser desplazada. En este caso, que va a ser desalojada, ¿sí? Por el cuerpo. Lo que nos dice Arquímedes es esto. Mide cuánto vale la masa de ese líquido, de ese fluido que ha sido desplazado. ¿Sabes qué vas a encontrar? Que el peso de ese líquido desplazado coincide, es igual a la fuerza de empuje. Alucinante. Es igual a la fuerza de empuje. En el aula virtual tienes un video alucinante, ¿sí?, de un experimento que replica lo que te acabo de comentar. Te recomiendo que lo veas. Es muy, pero muy, pero muy bueno. ¿De acuerdo? Ya lo viste. Vuélvelo a ver entonces. Ya, vuélvelo a ver hasta que lo entiendas. O sea, unas 20 veces como mínimo. Muy bien. ¿Ya? Y a cámara lenta todavía. Ok. Entonces, por el principio de Arquímedes, tengo 10 minutos. El empuje es igual al peso del líquido desplazado por el cuerpo. O sea, a la masa del líquido desplazado por la aceleración de la gravedad. Líquido desplazado, líquido desalojado, también le suelen decir en este contexto. Pero esa no es la ecuación que nosotros vamos a utilizar en la práctica. Vamos a hacer un cambio. Recuerden, masa, ¿cómo se podía escribir? Densidad por volumen. Entonces sería la densidad de líquido por el volumen. ¿Volumen de quién? Del líquido desplazado. Y esto multiplicado por la aceleración de la gravedad. Pero, y es obvio porque ya te lo dije, pero es fácil convencerse de lo siguiente. Este volumen sumergido del cuerpo inicialmente no estaba ocupado por líquido. Por lo tanto, este volumen de líquido, este volumen del cuerpo, tiene que ser igual a ¿quién? Al volumen de líquido desplazado. Volumen de líquido desplazado tiene que ser igual al volumen del cuerpo que se encuentra sumergido. Y se acabó. Con ello, planteamos lo siguiente. Si tienes un cuerpo parcialmente sumergido, como aquí, o totalmente sumergido, como aquí, ese cuerpo va a experimentar por parte del fluido una fuerza, el llamado empuje. Y ese empuje, ¿a qué resulta ser igual? Apliquemos la formulita. Reemplaza. El empuje va a ser igual a la densidad de líquido, del fluido en general, por la aceleración de la gravedad, por el volumen sumergido. Para calcular la fuerza de empuje, lo que a nosotros nos interesa es igual
o es el volumen sumergido. Un detalle más. Un detalle más. Habiendo reconocido que esta tensión T' es menor que el peso, nosotros dijimos, es como si el cuerpo hubiera experimentado una pérdida aparente de peso. Pero nota qué significa la palabra aparente. No es una pérdida real, porque el peso mg siempre es el mismo. Cuando decimos que hay una pérdida aparente, nos estamos refiriendo a la lectura del dinamómetro. Por lo tanto, observa este cuerpo en equilibrio. ¿Qué se cumple? Ya, suma de fuerzas igual a 0. ¿Y eso qué significa? Que el empuje más la tensión T' es igual al peso. Despeja T'. Despeja T' entonces. Oye, despeja, pues, despeja. Estoy hablando solo, despeja. Ya, el peso menos el empuje. Les presento, chicos, al llamado peso aparente. O sea, cuando a mí me den como dato el peso aparente, yo debo entender que es la lectura del dinamómetro. ¿Y cómo se calcula esto? Como el peso mg, el peso real, menos el empuje. Este es el peso aparente. Peso aparente. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros, a partir de este momento, el peso aparente, que es la lectura al dinamómetro, es el peso real menos el empuje. ¿De acuerdo? Eso es. Muy bien, chicos. Hasta aquí quiero avanzar el día de hoy. Continuaremos con algunas aplicaciones ya la próxima clase, ¿sí?